retomando, les voy a hablar de las vitaminas liposolubles primero, que por ejemplo es la vitamina D, ¿ok? Que la vitamina D nos va a hablar de salud ósea, de estimulación de la producción de la insulina y nos va a contribuir a la formación de las catalicidinas, que como les decía anteriormente son enzimas que nos van a ayudar a defendernos de todos los microorganismos. Actualmente hay estudios de que estas enzimas pueden defendernos contra la tuberculosis. Entonces podemos pensar que si nos defiende la tuberculosis, pues también podría defendernos de algo, un virus como el coronavirus. La vitamina D también es inmunomoduladora. ¿Esto qué significa? Que es capaz de regular la expresión de la inmunidad, o sea, qué tan fuerte es o qué tan leve debe de ser esta expresión de inmunidad. Y bueno, para que la vitamina D se active necesitamos exposición solar. Entonces, como les decía, hay que cuidar los meses de invierno, que somos más propensos a las gripas porque generalmente no tenemos exposición solar, ¿ok? Y bueno, algunos medicamentos, que son algunos grupos de medicamentos que deben de considerar, que son los esteroides, los antiepilépticos y otro tipo de medicamentos para controlar el colesterol, también se meten en el metabolismo de esta vitamina. Entonces, en estos casos, sí les recomiendo que hablen con sus médicos para que les den una suplementación de esta vitamina. Y más o menos las dosis de vitamina D pueden variar desde 200 unidades al día hasta 5,000 unidades al día, dependiendo de cada persona y dependiendo de cada enfermedad que tengan, ¿no? Entonces, ¿dónde la podemos encontrar? En el salmón, en el atún, el queso, el huevo, los lácteos, las sardinas y los hongos portobello. Como les decía anteriormente, aquí, por ejemplo, el huevo que está hasta acá abajo, sabemos que tiene 1.1 de microgramos de vitamina D. O sea, más o menos lo que tendríamos que comer al día para llegar a 200 unidades serían 5 huevos. O podríamos comer un huevito, un poquito de salmón, un poquito de champiñones y así llegamos a nuestra dosis diaria de vitamina D. Bueno, como les decía, pues aquí están las dosis, el grupo de población y bueno, va a depender de la edad de cada quien cuánto debemos de ingerir diariamente. La vitamina A, como les decía, es esencial para la visión y para conservar la integridad de la piel, el crecimiento y la diferenciación de los tejidos. La vitamina A va a tener una función inmunológica muy importante, sobre todo en la inmunidad innata, en la celular y en la respuesta a anticuerpos. La vitamina A también va a depender de la diferenciación de las células, de linfocitos, de los diferentes tipos que tenemos de linfocitos. Y obviamente también esta me va a ayudar a producir inmunoglobulinas tipo A en el tejido intestinal, que estas inmunoglobulinas específicamente en el intestino nos van a ayudar a defendernos de cualquier bacteria o microorganismo. Dentro de las vitaminas A hay diferentes tipos, como son los carotenos y los licopenos. Los carotenos, existe la luteína y la zeaxantina, se las puse ahí de ejemplo, nada más para que conozcan que hay más cosas que son las vitamina A. Y ahí les puse el H1N1. Hay un artículo publicado el año pasado, ¿no?, que nos habla de cómo estos dos carotenos nos defienden de la infección contra la influenza H1N1. Entonces, pues ahorita no tenemos mucha información del coronavirus, pero bueno, ya que esto vaya pasando y se tenga más información científica, posiblemente también vayamos a encontrar algún tipo de caroteno o algún tipo de estas vitaminas o minerales que nos ayuden a defendernos específicamente del coronavirus. Y el licopeno es un antioxidante, ¿de acuerdo? Ese antioxidante, los antioxidantes lo que nos van a ayudar es a quitar todos los desechos celulares que tenemos en la célula. O sea, la célula cuando trabaja hace su metabolismo y siempre se queda como con basura, por decirle de alguna forma. Y los antioxidantes nos van a ayudar a quitar todos estos radicales libres, a limpiarlos. Entonces, eso es la vitamina A, más o menos, para que sepan. ¿Y dónde la puedo encontrar? La encuentro en la zanahoria, en el melón, generalmente son frutas y verduras de color amarillento, naranjita, pero también las encontramos en las hojas verdes, por ejemplo, las hojas de betabel, que son como rojizas medio verdes, en los berros, cilantro, tomillo fresco, brócoli, perejil y lechuga romana. Y ahí también les puse, pues, los grupos de población, dependiendo en qué grupo estamos y dependiendo de la edad, vamos a tener diferentes cantidades de ingestas recomendadas diarias, ¿sí? Por ejemplo, una mujer de 70 años va a necesitar 700 microgramos de vitamina A. Después viene la vitamina E. La vitamina E es el mejor antioxidante que tenemos en la naturaleza. Este nos va a ayudar a proteger la membrana celular como tal. O sea, va a proteger que esa membrana esté perfectamente bien.
va a estimular el sistema inmunológico para combatir diferentes virus y bacterias. Obviamente esto siendo parte un poco de la salud, digamos, de la membrana celular. La vitamina E va a disminuir conforme vayamos envejeciendo, entonces es muy importante en nuestros adultos mayores considerar suplementar esta vitamina. ¿Dónde la vamos a encontrar? En las nueces, en las almendras, en el aguacate y en los diferentes tipos de semillas como la linaza, girasol, chía y semillas de calabaza. Y nuevamente ahí les pongo la ingesta recomendada diaria, que en diferentes grupos y diferentes edades. Aquí, por ejemplo, veamos en hombres mayores de 70, pues realmente la recomendación es la misma. Realmente no nos recomiendan suplementarla, pero bueno, esto lo sabemos porque sabemos que disminuye con la edad. ¿Ok? Después vamos a hablar de la vitamina C. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Ya les hablé de las vitaminas liposolubles, ahora vamos a hablar de las hidrosolubles. Y la vitamina C, al igual que la vitamina E, es un excelente antioxidante. Este nos va a defender contra los radicales libres y también nos va a ayudar a la absorción de hierro. Si nosotros no consumimos suficiente vitamina C, aunque tomemos hierro, aunque nos suplementen hierro, pues ese hierro no se va a poder absorber ni en el estómago ni en los intestinos. Entonces es bien importante esta sinergia que tienen las vitaminas y los minerales con los alimentos. Otra prueba que tenemos de la vitamina C es que está científicamente comprobado que la vitamina C nos disminuye los síntomas de resfriado común. Si a mí me da una gripa, igual y no se me va a quitar de todas formas en 3 o 4 días, pero si me tomo vitamina C, los síntomas se tienden a disminuir. ¿Dónde la voy a encontrar? La encuentro en los cítricos, en las guayabas, en el kiwi, en pimientos rojos, en el mango, en la papaya, el melón, la granada, etcétera, en muchos otros alimentos. Y ahí les pongo también pues, las recomendaciones de ingesta diaria por los diferentes grupos de edad y, bueno, obviamente las cantidades. Y ahora ya nos vamos a pasar a hablar un poquito de los micronutrientes, en específico el selenio y el zinc. El selenio y el zinc tienen muchas funciones en nuestro cuerpo, pero aquí les puse algunas de las más importantes. Para la reproducción nos sirven, para la función de la glándula tiroidea también nos van a servir para la producción de DNA, nos van a proteger contra las infecciones y daño de radicales libres, ¿ok? Es muy importante la función del selenio y el zinc en nuestra... Espérenme, denme un segundito porque voy a callar esto, porque si no, ya, perdónenme. El selenio y el zinc es muy importante en la producción de nuestro DNA, o sea, a nivel de la célula es realmente básico. Si no tenemos selenio y zinc, la replicación genética de estas células es completamente deficiente. Es por esto que se sabe que son sustancias que nos van a ayudar a tener una mejor inmunidad. El selenio y el zinc nos van a ayudar al metabolismo de las grasas y la síntesis de proteínas. Así nomás. Si no tenemos selenio y zinc, pues nuestras grasas, las que consumamos o las proteínas, no van a servir en nuestro metabolismo. ¿Y dónde las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar en las carnes de aves, en mariscos, en huevos, en los lácteos, los cereales integrales, el arroz, el trigo, las semillas de girasol, los piñones, las hortalizas, ajo, champiñones y gérmenes de trigo. Ahí les puse unas fotitos más o menos de todos los productos que tienen selenio y zinc. Y al igual que la vitamina E, si nosotros tenemos una deficiencia de cualquiera de estos dos, puede provocar que haya una mutación más fácil en los virus. Entonces estos virus encuentran una mejor forma de replicarse cuando hay deficiencia de estos. Aquí igual sus ingestas diarias recomendadas en el grupo de población, por edad y la cantidad de cada uno. Bueno, otra cosa que nos ayuda mucho a nuestra inmunidad es los prebióticos y los probióticos, ¿ok? Los prebióticos en general los obtenemos de la alimentación. Por ejemplo, el chícharo, las lentejas, los frijoles, la avena, el aguacate, las moras azules, las espinacas, la papaya, la pera, la manzana, los lácteos y algunos fermentados. En general, todo lo que tenga fibra, vamos a tener estos prebióticos. Estos prebióticos lo que nos van a ayudar es a que nuestro sistema intestinal esté sano. Y también estos prebióticos le van a dar de comer, por decirlo de alguna forma, a los probióticos. Los probióticos son bacterias sanas que nosotros tenemos en nuestro intestino, ¿no? Nosotros le llamamos microbiota. Entonces, la relación que tiene la microbiota con nuestro sistema inmunológico es completamente directo.
Si la microbiota está sana, nuestro sistema inmunológico está sano. Si nuestro sistema inmunológico no está tan bien, pues las bacterias que tenemos en el intestino no van a estar tan bien. Entonces es bien importante este equilibrio. Aquí en cuanto a los pacientes con problemas de inmunidad, nos encontramos aquí en un poquito de, pues, de dificultades porque no a todos los pacientes con problemas de inmunidad están recomendados los probióticos. Entonces yo siempre les recomiendo que consulten a su médico antes de tomar cualquier probiótico. También, como están un poco de moda, pues todo el mundo los vende, todo el mundo los recomienda y no para todas las personas son correctos. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. Y bueno, las grasitas de las mejores que tenemos, de las que les voy a hablar, pues es el omega 3. El omega 3 nos va a ayudar a la función del corazón, a que el corazón funcione perfectamente. En algunos artículos por ahí dicen que hasta es posible que nos evite un infarto al corazón, pero bueno, eso todavía no está evidenciado, lo único que sabemos es que sí mejora la función del corazón. Y es un antiinflamatorio a nivel celular, por diferentes cadenas de diferentes cositas, lo que nos va a hacer es desinflamar. Entonces, lo que sabemos es que la grasa, por ejemplo, que nosotros tenemos en el cuerpo, produce inflamación. Entonces, si nosotros damos o suplementamos o comemos omega 3, esto va a disminuir, ¿no? Entonces, disminuye la inflamación. Los que conocemos y los que mejor nos funcionan son el DHA y el EPA. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Pues los encontramos en el salmón, pues es el que más omega 3 tiene, pero también lo encontramos en semillas de linaza, semillas de chía, aguacate, nueces, avellanas o en algunas otras almendras. Y bueno, aquí les voy a hablar de otras cosas que no se engloban como tal ni en las vitaminas ni en los minerales, pero pues son algunas propiedades, digamos, que tienen algunos alimentos, como por ejemplo el ajo y la cebolla tienen una sustancia que se llama alicina, que sabemos que tiene propiedades antimicrobianas. Entonces, a veces, para prevenir enfermedades, pues también hay que comer un poquito más de ajo o un poquito más de cebolla. Los folatos, como el ácido fólico, son básicos para asegurar una replicación celular sana. Si queremos tener células sanas, necesitamos tomar ácido fólico. O comerlo, ¿no? Que también preferimos tomarlo a comerlo, pero es más importante comerlo. Los polifenoles son otro tipo de antioxidantes que vamos a encontrar en frutos rojos, en el cacao, en el vino tinto y en el aceite de oliva. Estos polifenoles lo que nos ayuda es a nuevamente limpiar esas células de todos los desechos que tenemos, ya sea por contaminación, por comidas que no deberíamos, productos procesados, por el alcohol, por el tabaquismo, etcétera, etcétera. Los alimentos fermentados últimamente han tomado cierta importancia porque han visto que estos alimentos fermentados provocan una adecuada salud intestinal. O sea, estos probióticos que les decía se alimentan muy bien de estos productos fermentados. ¿Cuáles? En general, la primera recomendación es yogurt. Hay muchos otros por ahí que ya se están haciendo, pero todavía no sabemos muy bien, ¿no? Entonces, por ahora pensemos solamente en el yogurt. Y bueno, algunas especies, lo que yo siempre les recomiendo a mis pacientes, a todos en general, tengan la enfermedad que tengan, es variedad en sus alimentos. Mientras más especies se utilicen para cocinar, mucho mejor. Ahí les puse la cúrcuma, porque la cúrcuma ha tenido últimamente un interés debido a su efecto antiinflamatorio. Realmente no se ha comprobado científicamente que la cúrcuma sea antiinflamatoria. Y de hecho, hay algún estudio por ahí que necesitamos más o menos como 30 kilos de cúrcuma al día para que produzca un efecto inflamatorio como tal. Entonces, no hay que concentrarse solamente en una cosa, sino en la combinación de todo. Si le ponemos un poquito de cúrcuma, un poquito de albahaca, un poquito de diferentes especies que tengamos en nuestra alimentación, pues poco a poco la vamos haciendo más variada, más nutrida, más bonita, por decirlo de alguna forma. Entonces, tengan cuidado el momento que cocinen sus alimentos, con qué los van a cocinar. Eso también enriquece mucho a nivel nutricional nuestros alimentos. También quise hablarles aquí un poquitito de salud mental, hablando de los neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que produce nuestro cerebro para literalmente estar de buenas, estar de malas, dormir, no dormir, todos estos estados emocionales en los que nosotros tenemos. Entonces ahí les puse 3 cosas, que es el triptofano, la melatonina y el complejo B en general. Para tener estas 3 sustancias necesitamos consumir huevo, pescado, leguminosas, algunos frutos secos, plátano, piña, aguacate y cereales integrales.
Estas tres cositas, el triptófano, la melatonina y el complejo B, nos van a asegurar que produzcamos los neurotransmisores como la serotonina o la dopamina. Y estas dos están encargadas de nuestro estado emocional, si estamos contentos, si estamos tristes, si ya nos dio hambre la media tarde porque tenemos ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, para estos momentos de encierro es bien importante que la alimentación sea completa, que sea variada, que sea equilibrada, para que podamos obtener todo eso y nuestro cuerpo pueda hacer este triptófano y estos complejos. Y bueno, una diapositiva antes de terminar, les quise poner el árbol de la medicina funcional. Para mí tiene suma importancia porque antes la medicina siempre era llega tu paciente con síntomas, trátale los síntomas y que le vaya bien. Y ahora, pues, poco a poco hemos visto que no es suficiente con darles la pastilla para la hipertensión para que se controle o la pastilla para el diabético, sino que hay que ver qué es lo que está pasando más abajo, ¿no? Por eso esto es un árbol. Están arriba las ramas y abajo están las raíces. Y si se fijan aquí hasta abajo en chiquitito, pues está lo más importante que es la nutrición, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo de nutrientes que nosotros vayamos a obtener o no, es la enfermedad que vayamos a desarrollar. Dependiendo obviamente de muchísimos factores. Otra cosa que es importante que está aquí al lado es el ejercicio. El ejercicio es fundamental, es básico para todo el bienestar. ¿Cuánto hay que hacer de ejercicio? Pues va a depender de cada quien, va a depender de las rutinas, del tipo de persona que somos, del tipo de si dormimos en la mañana, en la tarde, a qué nos dedicamos, millones de factores. Pero es bien importante no dejarlo aparte. Otra cosa importante es el sueño. Ya oficialmente conocemos que si no dormimos entre 6 y 8 horas, tendemos a guardar un poquito más de grasa y nuestro metabolismo se enlentece y empiezan a fallar varios procesos metabólicos. Entonces, necesitamos dormir. Y bueno, hay muchas personas que no pueden dormir por la situación actual entre otras, y entre otras el estrés, etcétera, etcétera. Entonces, sí es algo que influye mucho en nuestra alimentación, el que podamos dormir. Y bueno, por último, y no porque sea menos importante, pues la hidratación. A veces se nos olvida tomar agua y también el agua es vida. Entonces, tratemos de tomar mucha, mucha, mucha agua. Bueno, obviamente cada quien en base a sus recomendaciones individualizadas. Pero bueno, estas son las raíces, pues que digamos que hay que rascarle un poquito más a la medicina. No solamente irnos directamente a tratar el signo y el síntoma, sino rascarle un poquito más abajo para ver en qué podemos ayudar un poquito más específico. Entonces, bueno, pues ideas para llevar que les quiero dejar para resumir ya un poquito y concentrarnos en lo que quiero que se lleven a sus casas. Es un estado nutricio óptimo que sea individualizado, o sea, para cada quien es diferente. No podemos decir, para ti todos vitamina D 200 unidades. No, cada quien hay que estudiarlo. Necesitan tener cada uno sus factores de riesgo para saber cuál es su estado nutricional óptimo, ¿no? Entonces, este estado nutricional óptimo nos va a permitir defendernos mejor de los agresores del medio ambiente, con o sin enfermedad de base. Debemos buscar una alimentación que sea suficiente y que sea equilibrada para que cubra todas nuestras necesidades individuales. Les sugiero yo que, bueno, la visita con el especialista en nutrición no es solamente para la pérdida de peso, realmente es que hay muchísimos otros factores en los que podemos ayudar, pero ahí existe la mala idea de que pues, nada más van con el nutriólogo cuando quieren bajar de peso. Cada enfermedad tiene recomendaciones generales y específicas, cada una, no todas son iguales, cada una tiene sus cosas. Les voy a dar un ejemplo que se me viene ahora en mente. Los pacientes que son hipertensos no deberían de consumir tanta cantidad de jengibre, por ejemplo. Es una recomendación muy específica para un cierto tipo de enfermedad. Entonces, consideremos eso, ¿no? Cada uno en su enfermedad diga, bueno, lo mío, ¿qué necesito suplementar? ¿Qué necesito comer? ¿A qué me tengo que concentrar? Mejor nutrición va a equivaler a un mejor sistema inmunológico. Mientras mejor nutridos estemos en todos los aspectos, nuestro sistema inmunológico va a funcionar mucho mejor. Y hay que fomentar la inclusión de un especialista en nutrición en el tratamiento integral de los pacientes. O sea, sí les recomiendo, estén en donde estén, en la parte de Latinoamérica donde estén, en su grupo de salud que tengan, pues invitan a sus médicos, a sus tratantes, a decirles, oiga, pues me interesa que me vea pues el nutriólogo, que me dé información, o cómo podemos incluir esta parte de nutrición en enfermedades específicas inmunológicas, ¿no?
Y bueno, pues ya por último, y eso se me hace lo más importante de todo, es adaptar todas las recomendaciones nutricionales a cada núcleo familiar, a cada lugar en donde vivimos. Con cada uno es un caso diferente, entonces cada uno necesita una valoración diferente. Entonces, pues bueno, ya terminé y les dejo ahí, bueno, pues las preguntas y ahí está mi correo por si tienen cualquier duda, cualquier cosa que se les atore ahorita en estos tiempos o cuando quieran, ahí está mi correo para que me escriban. Muchas gracias, Mariana. Te agradezco mucho a nombre de todas y todos acá la muy completa exposición que nos has hecho. Ya hay varias personas que me han pedido en el chat que si nos puedes compartir tu presentación, que claro. No será lo mismo que escucharte, desde luego. Pero, claro, con mucho gusto. Muchas gracias. Y entonces, si Carito me permite, me cede la voz, vamos a abrir un espacio para preguntas que pudieran tener algunas de las personas que están asistiendo, que tenemos actualmente 27 personas conectadas. Les agradezco mucho por su paciencia y por haberse conectado nuevamente. Y bueno, Mariana, es un gusto que gracias. Con todo tu conocimiento que conozco experto, pues hayas compartido estos minutos con la iniciativa ALAS. Muchas gracias. Entonces, abro la voz, Carito. ¿Quieres coordinar? Sí, por favor, Maye. Empecemos con las preguntas. Muchas gracias. Bien, desea preguntar, por favor, habilite su micrófono. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, Rosana, ¿puedes empezar tú, por favor? Tenga la bondad, estoy yo tomando unas pastillas para la depresión y tengo mucha náusea. ¿De qué será eso? Pues puede ser por muchísimas cosas, muchísimas. Sí, o sea, nada más con la información que tengo, que es la toma de las pastillas, sí puede ser que por el haberla iniciado o por el tipo de pastilla que le estén dando le produzca náusea. Lo que yo le aconsejaría es que vea a qué momento del día la va a tomar, si la toma con alimentos o sin alimentos, y si sigue teniendo náusea, pues lo que le recomiendo es acudir con el médico quien se la indicó y decirle que está teniendo náusea para ver si hay alguna posibilidad. Los alimentos que como yo son así... pollito, arrocito, pero no tengo, o sea, no tengo apetito de comer las otras cosas. ¿Pero qué es lo que le produce la náusea? ¿El medicamento o el alimento? No será del medicamento porque estoy tomando Estalina, para el sueño, el global y otros, pero las dos cosas es para el sueño. Pues mire, insisto, o sea, si quiere con mucho gusto, después de que terminemos nos juntamos y me puede hacer igual un Zoom y platicamos un poquito más en concreto porque necesito preguntarle más información. Rosana, ¿en qué país vives tú? ¿Dónde? ¿En qué país vives? En Ecuador. Entonces te propongo que te comuniques, que te coordines con Carito para que entonces puedan ver cómo comunicarse con Mariana y saber sobre tus dudas más en específico. ¿Te parece bien, Carito? Sí, claro, con gusto. Yo me contacto con Rosa luego de la sesión y coordinamos de eso. Perfecto. Ahora yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tan bueno o tan recomendables son las famosas megadosis de vitamina C? Realmente no hay un estudio que nos diga, un estudio de metaanálisis de información médica real que nos diga que funcione. No tenemos evidencia de saber si tomando 1000 gramos de vitamina C nos puede funcionar. Realmente yo, con la información que yo tengo, no lo recomendaría. Yo recomendaría mejor comer bien lo que tienes que comer de vitamina C y en caso de tener una deficiencia sustentada por clínica, por la consulta que vayas al médico, entonces ver si se suplementa y ver cuánto es lo que se tiene que suplementar. La vitamina C se suplementa de 1 gramo a 3 gramos, no más. Porque también las vitaminas, por ejemplo, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. Entonces, como nosotros la excretamos en el cuerpo, es por medio del líquido. Entonces, no se acumula tanto de alguna forma. Pero las otras vitaminas que son liposolubles, que es la A, la D, la E y la K,
si nosotros tomamos en exceso, pueden ser tóxicas y nos puede producir una hepatitis y un riesgo más importante. Entonces, no son inocuas, o sea, sí producen problemas las vitaminas si las tomamos en exceso. Bueno, en Ecuador se venden las megadosis como sueros. Entonces, mucha gente, bueno, con el tema del COVID y para supuestamente mejorar sus defensas, se aplica. Tiene un costo creo que de alrededor de $50, pero, como dicen, no garantiza que sea favorable. Al contrario, como menciona, podría ser perjudicial. Exactamente, sí, estoy de acuerdo con eso. Realmente, a ver, insisto, como es hidrosoluble, pues igual y la excretas y no pasó nada, pero entre eso tienes un problema renal, igual y ya te ocasionó insuficiencia renal, no sé, ¿no? Le voy a dar la palabra a Margarita y después a Lisette. Adelante, Margarita. Buenas tardes, yo soy de Ecuador, de aquí de Cuenca. Y una preguntita, a ver, yo tengo una niña ya 3 años con colostomía. Le hicieron porque ella tiene una pseudoobstrucción intestinal aguda, pero ella siempre tiene aires, por más que se le cuiden las comidas, se tiene muchos aires. Entonces, en estos tiempos que hemos estado en casa y creo que también se le estresa mucho a ella, ha tenido muchos más aires. Entonces ella toma la Creón de 10.000, toma 6 al día, la antiatioprina que toma de 50 mg, que es un inmunodulador que le dieron, toma el Cortiprex. Entonces quería preguntarle a la doctora, ¿a qué se debe eso? Porque ya le estaban queriendo cerrar la colostomía y haciéndole unos tratamientos para ver si ya se le cerraba, pero realmente a ella se le hincha bastantísimo el estómago y empieza aires. Esa es mi pregunta, doctor. Muy bien, Margarita. Pues mira, la pseudoobstrucción intestinal, como su nombre lo dice, bueno, el intestino es un tubito y en medio, en teoría, debería de estar vacío. Y por lo que me dices, la pseudooclusión intestinal en todo, pero en algo. Entonces, el tránsito intestinal no es el normal, no es el correcto. Por lo tanto, por eso tiene aire, porque pasa el alimento y el alimento, cuando nosotros comemos, pues también algo de aire ingerimos. Y como ella está obstruida en cierto punto, no sé exactamente a qué nivel, pero está obstruida, entonces el alimento no pasa de la forma que debería de pasar. Por lo tanto, se acumula aire y por eso ella tiene tanto aire. Yo lo que te recomendaría, digo, es una recomendación práctica general en este momento, es ejercicio, que camine un poco. El aire con el ejercicio tiende a salir un poco mejor. Y bueno, obviamente los medicamentos que ella toma pues son inmunomoduladores y son cosas que por supuesto van a afectar su nutrición. Entonces yo sí te aconsejaría, si tienes por ahí cerca en el grupo de tus médicos a un nutriólogo clínico que pudiera darle una revisada a tu hija, pues sería lo mejor para que te pueda dar una recomendación específica en cuanto a nutrición, sin necesidad de algún suplemento. Gracias, doctora. De nada, Margarita. Muchas gracias. Le doy la palabra a Lisette, luego a Reina, luego a Paisuli. Hola, buenas tardes, doctora. Hola. Buenas tardes. Adelante. Mire, tengo una pregunta. Ahorita con lo de la pandemia, las salidas que estamos haciendo para comprar víveres, pues son menos. A lo mejor estamos saliendo una vez al mes y se trae todo, frutas, verduras y carne. Entonces tenía 3 preguntas fundamentales. La carne, cuando uno la trae, ¿hay que lavarla y congelarla o se nada más se mete como uno la trae al congelador? Esa es una. Y 2, Okay. Las frutas las estamos igual refrigerando, pues para que se alargue un poco más el tiempo de consumo. ¿Hay algún problema con eso? Y las verduras, por ejemplo, estamos congelando también de lo que viene, agarramos y así en crudo lo congelamos. Eso también se puede hacer, por ejemplo, eso hacemos sobre todo con el jitomate, que es lo que más ocupamos a veces en casa, para cualquier guiso, o hasta a veces incluso los limones, porque si no dura muy poco en refrigeración, y lo que estamos tratando de evitar pues es salir para tener pues la menos posibilidad de contagio. De acuerdísimo. Muy bien, Lisette. Pues a ver si te puedo contestar las 3 preguntas. Sí, efectivamente estamos tratando todos de salir lo menos posible y eso hace un poco difícil que nos alimentemos variado y nutritivo, ¿no? Porque las verduras se nos echan a perder.
Pero lo primero que yo les recomiendo, y sobre todo por el grupo de pacientes que tenemos o de personas pues que tenemos aquí, es la higiene de los alimentos. Es bien importante que sus alimentos estén bien cocinados, bien limpios, que no tengan ningún bicho, ninguna bacteria ni ninguna nada. Entonces, lo que yo te recomiendo tanto con frutas, verduras y proteínas como la carne es, si pueden ya comprarlas congeladas, los productos congelados mantienen sus nutrientes, no les pasa absolutamente nada, o sea, sirven perfectamente igual como si te los estuvieras comiendo en vivo, o sea, no hay problema. Por ejemplo, unas fresas congeladas podrían ser una buena alternativa, ¿no? Si no están congeladas, yo lo que te recomendaría es, en llegando a tu casa, se desinfecta todo, ¿no? Frutas y verduras. En cuanto a la carne, no, ni la carne, ni el pollo, ni el pescado se lavan. Esas así como llegan directo al congelador. Y así como salen para prepararse, tampoco se lavan. Porque si llegara a tener algún bicho, alguna bacteria, la carne, por ejemplo, si la lavas en tu tarja, en tu tarja, pudiéramos contaminar la tarja de la misma bacteria. Entonces, la carne como va, así directito al sartén, con el calor es cuando se limpian todas esas bacterias, ¿no? Lo ideal para cocer estas proteínas es al horno, porque ahí se concentra más la temperatura. En cambio, si lo pones en el sartén, pues nada más se va a calentar la parte de abajo, ¿ok? Y en cuanto a las frutas y las verduras, yo la verdad es que compro unas gotitas que tienen yodo, que es con la que desinfecto todo. Yo soy un poco loca para la desinfección, entonces, por ejemplo, los limones que me dices, yo los tallo con un cepillito, agua y jabón, todo la cascarita, y sí he notado en estos últimos meses que así, metiéndolos al refrigerador, me han durado mucho más. Entonces, pues bueno, podría ser algo que podrías intentar, pero 100% les recomiendo las cosas congeladas. Creo que por el momento nos funcionan muy bien. Sí, gracias. De nada. Reina, por favor, adelante. Doctora, buenas tardes. Antes que nada, mucho tiempo. Y yo le quería hacer una pregunta en particular. Hemos escuchado un poco sobre el cúrcuma para desinflamar un poquito, como para tomarlo todos los días, pero en realidad yo tengo un poquito esa pregunta de si es en realidad bueno, como tal vez como un medicamento para tomar todos los días, y si es así, ¿qué dosis o cómo en infusión? Porque algunos médicos de incluso uno de Argentina que entramos apenas antier, decía que tomáramos 5 cucharaditas, ¿no? Diario de cúrcuma, pero en realidad, pues, nadie como una nutrióloga para que nos diga eso. Mira, bueno, gracias por tu pregunta porque es muy válida, porque la cúrcuma está de moda, como les decía, entonces todo el mundo está buscándole una super función a la cúrcuma. La cúrcuma se ha utilizado por años y años y años, sobre todo, por ejemplo, en la India, es la base de su alimentación. O sea, ellos comen cúrcuma aproximadamente unos, no sé, 1 kilo de cúrcuma diaria, ¿no? Realmente sí tiene un efecto antiinflamatorio, pero las cantidades que tenemos que consumir son muchísimas. O sea, con 5 cucharaditas, digamos que no te va a alcanzar para lo que necesitas. Pero la cúrcuma en combinación con frutas y verduras y proteínas, ahí sí se potencializa un poquito esa acción de antiinflamación. Entonces, sí podrías comer, por ejemplo, yo lo que te recomendaría, no sé si en sus países lo han escuchado, pero aquí está muy de moda la leche con cúrcuma. Leche, raditas de cúrcuma, lo calientan tantito y se lo toman, ¿no? Que puede ser como un sustituto del café o del tecito, algo así. Yo la cúrcuma la utilizo mucho, por ejemplo, en el caldo de pollo. O sea, hago mi caldito de pollo y le echo 1 o 2 cucharaditas de cúrcuma. Aparte de que le va a dar un color muy bonito, pues ahí potencializo el efecto con todas las verduras que le voy a echar a ese caldito de antiinflamación. Entonces, más que decir 5 cucharadas de cúrcuma al día, pues tratemos de incluirla en todos nuestros alimentos. Ahora, la cúrcuma no tiene un sabor específico, entonces realmente pues nada más va a pintar. Entonces podrías, no sé, poner pollito tipo como si fuera curry, que es la cúrcuma con un poquito de caldito de pollo y listo y se acabó, ¿no? Y lo combinamos con alguna otra especie para el sabor. Podría ser así. Realmente, insisto, no hay una... La nutrición todavía nos faltan muchas cosas, pero no hay una recomendación específica. Lo que sí te puedo decir es que hay algunas hierbas, por ejemplo, la equinacia, que también la usamos mucho para prevenir infecciones y estas cosas. Sí tenemos pacientes que cuando los vamos a operar,
hay que preguntarles si la están tomando o no, porque puede afectar la coagulación de los pacientes. Con la cúrcuma no hemos visto ningún efecto malo, por decirlo de alguna forma. Entonces, hasta ahorita no te puedo decir exactamente si es bueno o malo, ¿no? Pero por el momento podrías consumirlo sin problema como una especia, como un aderezo, como para complementar. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro que sí, le agradezco mucho, gracias. De nada. Gracias, Reina. Faisuli. Ok, buenas noches, doctora. Yo soy Faisuli desde Colombia. De antemano agradecerle por la conferencia tan interesante que nos está regalando. Tengo dos preguntas. Una relacionada con la que había hecho Lisette hace un rato. Yo tengo una bebé pequeña y acostumbrado a preparar sopa suficiente y guardarla en el congelador porcionada. Y cuando la necesitaba así de urgencia, simplemente la sacaba, la calentaba y se la daba. ¿Eso es malo? No, para nada. No Es problema. muy válido, muy Ok. válido, sobre todo para hacer eficiente el tiempo. Ok, la otra pregunta es con respecto a la deficiencia de IgA. Usted nos hablaba que era importante consumir alimentos ricos en vitamina A, pero si estos pacientes llegaran a tener algún tipo de alergia, por ejemplo, con los frutos secos, ¿hay algún otro suplemento que les pudiéramos dar o simplemente se dejan quieticos? Mira, en cuanto a la vitamina A, la verdad es que la encontramos en muchos otros alimentos, no solamente en los frutos secos. La vitamina A en general está en todo lo que es amarillo, naranja y lo verde, verde, verde. Entonces, melón, por ejemplo, puede ser el mango, puede ser el espinaca, kale, las selgas, brócoli. Hay muchos, o sea, no va a tener la misma cantidad, claramente, ¿no? Pero si los frutos secos le producen alergia, no pasa nada, lo buscamos en otra parte. Yo te recomendaría siempre la alimentación primero, siempre la alimentación. Si se llegara a identificar que hay una deficiencia de esa vitamina, entonces le dices a tu médico y le dices, oiga, ¿qué hago? ¿Me suplemento o no me suplemento? Y ya ellos sabrán la dosis exacta y correcta según las características de tu hijo. Perfecto. Gracias, doctora. Y bueno, lo congelado sí se vale, ¿eh? No hay problema. Gracias. De nada. Gracias. Le voy a dar la palabra a Belén y luego a Rosbeli. Adelante, Belén. Hola, doctora. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Yo soy de México. Mi hijo es Mateo. Por ahí es paciente del doctor Bustamante. Así que muchísimo gusto de conocerla. Bueno, son dos preguntas. Una, si usted considera que hay una dieta específica, general, independientemente que después podría platicar aparte con usted, general para pacientes que tienden a inflamar. Me habían comentado de algunas de dietas libres de gluten y cosas así, pero bueno, quisiera saber cuál es su opinión. Y la otra es que complejo B, para las mamás de los pacientes y estos tiempos de COVID y toda esta pues cuestión de estrés, emociones y pues todo lo que acompaña a esta situación, ¿podría usted recomendarnos de venta libre de que usted pudiera pensar que es seguro el complejo B para nosotras? Perfecto, pues mucho gusto, mamá de Mateo. Ya te conozco desde antes, pero mucho gusto. Entonces, pues bueno, la primera pregunta es si hay una dieta específica antiinflamatoria. Sí, sí la hay. Lo que tenemos que evitar es alimentos que le produzcan a nuestro cuerpo cierta inflamación. ¿Cuáles son esos alimentos? Los alimentos procesados, por ejemplo, todo lo que venga empaquetado va a tener una u otra sustancia que va a producir algún grado o cierto punto de inflamación en nuestro cuerpo. Entonces es bien importante quitarnos todo lo que sea comida rápida, la galletita, todo lo que sea bollería, todo lo que esté procesado. Irnos y concentrarnos frutas, verduras y proteínas. Eso es nuestra base. También sabemos que los productos con alta cantidad de azúcares, por ejemplo los refrescos o las paletas heladas o los dulces, inflaman. También hay una inflamación a nivel celular gracias al azúcar. Ahí tenemos el ejemplo con los diabéticos, ¿no? Lo que me decías del gluten. El gluten sí inflama, pero inflama a las personas que genéticamente tienen una predisposición, digamos, a intolerancia al gluten. Entonces, solamente si se identifica esa cosa específica, entonces sí quitamos el gluten. Los lácteos, por ejemplo, nada más por ser lácteos, a cualquier persona le van a producir un poco de inflamación. Pero en pacientes que tienen problemas de autoinflamación o problemas de inmunidad,
No recomendaría yo quitarles los lácteos solo porque sí, porque también los lácteos tienen un montón de propiedades. Es una muy buena proteína, tiene un montón de vitamina B, sobre todo la vitamina B12, que no la podemos obtener de muchas otras cosas, y pues minerales. Entonces, sí, lo que les recomendaría es irnos a lo natural, a comer mejor y lo mejor que se tenga, porque si solamente si tienen frijolitos y arroz, pues lo mezclamos y le ponemos por ahí una lechuguita. O sea, hay formas de hacerlo lo más básico posible, pero quitarnos todo lo procesado. Ok, mil gracias. No, me faltó contestarte lo del complejo B para las mamás. Sí. Vuelvo a lo mismo, o sea, lo mejor es la nutrición. O sea, sí, habrá millones de cosas que podamos comprar en GNC o no en GNC, por no decir marcas en donde sea, pero realmente no lo recomiendo. O sea, no es algo que yo le recomiende a mis pacientes. De hecho, yo preferiría 1000 veces, o sea, si quieren un poquito más de paciencia y de desestrés y así, pues nueces, almendras. Las nueces y las almendras tienen un montón de complejo B, cereales integrales también tienen complejo B, ¿no? Huevito, leche. O sea, yo creo que es mucho mejor eso que estarnos tomando un suplemento, si no lo necesitamos. Ok, mil gracias. De nada. Muchas gracias, Mariana. Voy a dar la palabra a Rosbeli, luego a Ernesto, luego a Leticia. No sé si Reina quieres volver a preguntar, te doy la palabra después. Entonces, adelante, Rosbeli, de Guatemala. Gracias, buenas tardes. Saluda a Rosbeli con una consulta. Actualmente mi hijo está pasando por un problema de coagulación. Le acaban de hacer una angioplastía, están evaluando suspenderle las inmunoglobulinas. ¿Consideran necesario que yo haga una visita con la bióloga? ¿Quiere en algún momento? Sí, 100%. O sea, sí, 100%. Hay muchas, por ejemplo, las espinacas hacen alteración en la coagulación, digo, por decirte algo general. Entonces, sí, 100% te recomiendo que vayas con el nutricionista a que te dé una recomendación específica sobre la coagulación. Por ejemplo, el omega 3 en dosis altas hace finita la sangre también. Entonces, pudiera ahí ayudarle un poquito a algún omega 3, pero, insisto, hay que ir al doctor a que lo revise y vea si hay necesidad de dárselo. Pero bueno, sí existen recomendaciones específicas para eso. Bueno, muy amable, gracias. De nada. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Rosbeli. Ernesto, adelante, por favor, Ernesto de México. Buenas tardes, doctora. Hola. Mire, habla Ernesto Medrano y Mari Carmen Rodríguez, papás de América Giselle, que tiene un padecimiento de neutropenia congénita. La pregunta es, ¿la alimentación que se debe de fomentar o de incrementar en relación al padecimiento que tiene ella es qué tipo tenemos que reforzar más la alimentación o la nutrición para ella para que pueda tener más protección en relación sobre las defensas y la cuestión de la pandemia que estamos padeciendo ahorita? Obviamente no sale para nada, pero sí se nos ha luego puesto un poquito mal y afortunadamente tenemos consulta directa con la gente del Hospital del Instituto Nacional de Pediatría, pero me gustaría saber qué podía ella, sugiere usted que se enfoque más la alimentación. Bueno, primero que nada, creo que mientras más frutas y verduras pueda ella consumir, muchísimas más vitaminas y minerales va ella a conseguir. La neutropenia es una célula específica, no está funcionando. Entonces, lo que yo le recomendaría es que tratemos de darle todo lo que pudiera necesitar la poca célula que tiene, porque la neutropenia no es que no tenga, sino que es poquita, ¿no? Entonces, esas poquitas que tiene, pues darle la mejor nutrición posible para que pueda hacer el efecto que tiene que hacer esa célula. Entonces, en específico, lo que yo le cuidaría mucho es todas las vitaminas liposolubles, o sea, vitamina A, vitamina D, vitamina E y la vitamina K. Serían como lo más importante, ¿no? Y obviamente, pues el selenio y el zinc, que es justo lo que platiqué hoy en la plática. O sea, todo lo que puse hoy en la plática, eso es lo que yo haría con ella, ¿no? Tratar de que coma lo más posible. A veces los niños es difícil. Yo, la verdad, no me dedico a niños como tal, porque es muy difícil hacerlos comer, la verdad. Pero tratemos de hacer las cosas interesantes para ellos, ¿no? Yo lo que siempre les recomiendo es, por ejemplo, una dieta arcoíris, que eso implica, pues, los colores de todas las frutas y las verduras. Entonces, pues, empezamos con la roja y les hacen una dinámica a los niños, como de, pues, bueno, las rojas, las manzanas, las cerezas, los jitomates, ¿no? Y ahora las naranjas, el mango, y así. Y eso le va a dar mucha variedad a su enfermedad y le va a dar la posibilidad de obtener todos los nutrientes.
Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias también, Ernesto. Leticia. Buenas noches, mucho gusto y gracias por la invitación, muy interesante la charla. ¿De dónde eres, Leti? De Ecuador, por cierto, gracias. Adelante. Bueno, mi pregunta, doctor, es la siguiente. Trato de llevar una dieta equilibrada, mucha fruta, verdura, agua. La mayoría de alimentos que usted menciona los tengo en mi rutina de alimentos. Sin embargo, a partir de la cuarentena, puede ser por estrés, he notado que se me está cayendo mucho el cabello. Y no solo a mí, sino a las mujeres de mi familia. Es importante mencionarle que no tengo problemas de tiroides, ya que me hago regularmente exámenes. Quería ver qué tipo de alimentación puedo incrementar para evitar la caída del cabello. Muchas gracias. Perfecto, muy bien, Leti. Pues mira, el cabello como tal tiene un ciclo de vida, digamos. Entonces, de repente, digo, eso nos pasa a todos, y de repente hay momentos en los que o sea, no se te cae nada, y de repente hay veces que hasta te levantas y en la almohada hay muchísimo cabello. Sí, es cierto que por el confinamiento pues aumenta el estrés, y al aumentar el estrés aumenta el cortisol que tenemos nosotros en el cuerpo, y sí, muchas veces que las uñas se debilitan, el pelo se debilita también. Realmente lo que podemos hacer es controlar el estrés, que se oye difícil, pero eso es lo que más nos va a servir. Existe la recomendación de la famosa biotina para las uñas y la caída del pelo. Otra cosa que yo no les recomiendo. La biotina se encuentra en el huevo. Mejor comamos huevo, ¿no? Hace poquito me llegó una paciente que tomaba biotina sin control en la mañana, en la tarde y en la noche sin dosis. Se la recomendó la vecina porque pues le iba a crecer bien el pelo, y tenía un problema de colesterol muy importante debido a la biotina. Entonces tuvimos que suspender la biotina y ya todo se compuso y todo muy bien. Entonces, siempre mejor traten de hacer las cosas naturales. Ya sé que estoy siendo muy repetitiva, pero creo que eso es lo más importante. Si estás viendo que tienen algo de estrés, pues busquen la forma de utilizar meditación, armar rompecabezas, buscarse por lo menos unos 20 minutos al día que sean solo para ti y para tratar de bajar un poquito el estrés. Muchas gracias, Mariana. Tengo 3 manitas levantadas, pero no sé si no las han bajado de sus anteriores preguntas, que son Reina, Margarita y Rosbeli. Reina, ¿quieres volver a hacer alguna pregunta? Hola, Mayela. No, gracias. Es que se supone que ya la bajé, pero sí. Sí, ahorita ya, pero como la tenías. Gracias. Entonces, gracias, Reina. Quiero preguntar, Margarita, ¿quieres hacer otra pregunta? No, gracias, me he bajado la manito. Perdón. Muy bien, se ve muy bonita. Y Rosbeli ya la bajaste también, entonces ya no tienes preguntas. ¿Alguien más? Faisuli, adelante, Fay. Sí, doctora. Bueno, la pregunta obligada es, en caso de que ya me contagié de COVID y estoy enferma en ese momento, ¿qué es recomendable comer o darle a los pacientes en ese momento? Mira, ahí sí si ya me dices, ya tengo COVID, ya me enfermé, entonces ahí sí, lo primero que tengo que suplementar es vitamina D, eso es lo más importante, vitamina C, ¿no? De dar medicamento como tal, y por supuesto alimentación. En el momento pues va a ser un poco complicado hacer ejercicio, pero es algo que hay que irlo haciendo poco a poco conforme uno se vaya sintiendo bien, y el estado de hidratación. Serían como las 4 cosas básicas que no podríamos dejar. Digo, dentro de eso hay muchas otras cosas, pero creo que eso sería lo más importante. Pero igual no hay ninguna verdura que deba, por ejemplo, de suprimir, o carne o alguna cosa. No, todo lo puedo seguir comiendo normal. Todo lo puedes seguir comiendo sin ningún problema. Claro que si no te apetece, porque vas a estar enferma, o sea, cuando uno está enfermo, pues obviamente no le da hambre, entonces va a haber cosas que no te va a gustar, pero tratar de incluir todos los macronutrientes y micronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas y todas las vitaminas que puedas para que tu cuerpo pueda defenderse. Evidentemente, lo que está pasando en el mundo, por eso la primera diapositiva que les di, es que estamos malnutridos en general. O sea, tanto unos bajos de peso, otros no tantos, otros desnutridos, otros con obesidad, otros con sobrepeso. Esa malnutrición nos está dejando vulnerables a este tipo de infecciones. Entonces, es bien importante prevenirlas. Si ahorita estamos bien sanos, pues bueno, igual y tienes una menor probabilidad de contagiarte si sales al súper, ¿no? Ahora, ya si ya te contagiaste, bueno, es otra historia, pero posiblemente si tu estado nutricional previo es el adecuado, pues no te vas a complicar tanto. Perfecto, doctora, gracias. De nada. Muchas gracias. Leliar, ¿querías hacer algún comentario sobre el uso de cúrcuma en Brasil para la tos? ¿Quieres comentarlo?
Carito, si necesitamos traducción, nos ayudas, por favor. Venga, de Brasil. Aqui no Brasil, usamos cúrcuma, que a gente chama de açafrão, é a mesma coisa. Açafrão, sim. Existem muitos preparos caseiros. Cúrcuma na água para tosse, para melhorar a tosse. Aprendemos a colocar nos refogados para ajudar na ingestão de cúrcuma, quando vai fazer uma comida, y a gente usa muito aquí. Sí, de hecho, aquí en México, pues, por ejemplo, para la tos, lo que utilizamos mucho es la bugambilia. No sé si en Brasil exista la flor de bugambilia, pero hacemos tipo una infusión, un tecito, y con eso ayuda para la tos. Yo no sabía de la tos para la cúrcuma, pero lo prometo que lo voy a leer. Y, o sea, puede ser. Y para la inflamación intestinal, para la indigestión, eso sí, seguramente la cúrcuma tiene algún efecto, porque como es antiinflamatoria y la indigestión es inflamación, pues ayuda a controlar, ¿sí? Suena lógico. Outra coisa que temos aqui é uma sucupira, que é usada para dor de garganta. É uma fava, mas ela raleia o sangue, ela é anticoagulante, então ela tem uma contraindicação muito grande também. Mira. Bueno, pues la verdad es que, mira, si nos ponemos a leer y buscar, hay muchísimos productos herbolaria como tal y cosas homeopáticas que tienen alguna modificación en nuestro metabolismo. Lo que pasa es que a veces pensamos que pues no nos va a pasar nada, ¿no? Al principio Rosa me preguntaba de un medicamento que le estaban dando para la depresión, pues esos medicamentos pues, se hicieron a partir de alguna hierba y pueden producir problemas en sistema digestivo, en náuseas, diarrea, o sea, sí, no podemos descartarlo, ¿no? Obrigada. Gracias, Mariana. No sé, Lilia, si también quisieras algún comentario relacionado con Filippo o si prefieres hacer alguna pregunta ya de manera particular, directo con Mariana más adelante. Con mucho gusto te facilitamos el contacto como tú nos indiques. Eu vou escrever no chat, eu vou escrever, ok? Muy bien. Perfecto. Obrigada. Mucho gusto. Claro que sí. Ahí les estoy escribiendo en el chat mi correo por si alguien quiere preguntarme algo más. Doctora, perdón, ¿puedo hacer la última pregunta? Sí, claro. Bueno, muchos pacientes con inmunodeficiencia suelen tener muchos episodios de diarrea. ¿Qué tanto se absorben los nutrientes o qué podríamos hacer para que haya una mejor absorción de los nutrientes en esas situaciones? Pues mira, es un tema ciertamente complejo porque la diarrea en estos pacientes no se va a quitar del todo. Va a haber veces que haya diarrea, va a haber veces que no, veces que sí. Cuando hay diarrea, en el intestino nosotros tenemos unos pelitos que se llaman vellosidades. Entonces, cuando viene la diarrea, estos pelitos, en vez de ser de esta altura, se convierten en muy chiquititos y se separan y se hace muy fea la célula como tal dentro del intestino. Lo que nosotros tenemos que hacer es dar productos específicos que ayuden a, como le digo yo, a darle de comer a la célula del intestino, ¿no? Por ejemplo, hay un aminoácido que se llama glutamina, que viene en sobrecitos, lo disuelve uno en agua, ¿no? Y eso me puede ayudar para restablecer esas vellosidades y que las células, en vez de que estén todas separadas y ahí, que se junten un poquito más y eviten que haya esa permeabilidad de agua por las diarreas. Lo más importante de todo es prevenir la desnutrición, ¿no? Si ya sabemos que por tal o cual situación le produce diarrea, pues entonces siempre voy a tratar de que su alimentación esté correcta. Por eso es que les insisto y les insistiré que es bien importante que junto con su grupo de médicos pregunten y digan, oigan, ¿alguien conoce por aquí a un especialista en nutrición? Necesito que me diga si esto o esto funciona o no funciona, ¿no? O si el omega 3 o si la glutamina que te estoy diciendo, o si algún probiótico me puede servir. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Mariana, sé que estás haciendo, doctora Mariana Velázquez, sé que estás haciendo con tus pacientes aquí en México consultas virtuales también, ¿verdad?
Sí, como nadie quiere salir, pues estamos dando consultas virtuales, exactamente. Y digo, con la complejidad que conlleva, pero sí estamos tratando de hacerlo para que la nutrición no se descuide. Entonces, pues igual, ahí está mi correo, por si necesitan cualquier duda, cualquier información, pues ahí, con mucho gusto. Muchas gracias, Sí, María. doctora, yo tengo una pregunta. Yo un diagnóstico específico de inmunodeficiencia primaria aún no lo tengo, pero generalmente tengo inflamaciones articulares. Ahora mismo estoy pasando por una inflamación de rodilla. Entonces, no sé qué alimentos podría consumir. Bueno, sí, soy consciente de que he ganado un poquito de peso por la cuarentena. Quizás ese es uno de los factores. 100%. Pero sí, me gustaría mejorar y controlar mis alimentos, y no sé qué alimentos serían favorables para que las inflamaciones no sean tan fuertes o tan dolorosas como me suele suceder. Yo te recomendaría alimentos con omega 3, que el omega 3 es un antiinflamatorio natural. Entonces, salmón, nueces, semillas de linaza. Acuérdense, las semillas luego nadie les hace caso, pero son muy buenas y en poquito nos puede brindar grandes beneficios. Entonces, por ejemplo, chía o linaza o nueces, aguacate, ¿no? Todo eso tiene omega 3, puede servirte. Sí. Es que yo hace tiempo tuve problemas de triglicéridos altos, muy altos. Estuve tomando jengibrocilo para eso, para controlar. Sin embargo, no se controlaban porque aparentemente tenía mucho que ver con problemas de quistes ováricos. Entonces, ahí es todo un shampoo, doctora, ya no sé ni qué comer. Lo más probable es que tengas resistencia a la insulina. Entonces, digo, para irme a lo que estamos hablando ahorita, la vitamina D hace que la liberación de insulina sea mucho más eficiente. Entonces, también buscar alimentos que tengan vitamina D. ¿Y no la puedo tomar como tableta? Podrías tomarla, pero ahí sí, para que veas, no me aviento a darte la recomendación aquí. O sea, esto es una asesoría nada más. Ya el detalle sí es un poquito más específico. Pero sí, yo creo que sí serías buena candidata para vitamina D. Mariana, muchísimas gracias. Eres increíble, de veras, muchas gracias por el tiempo que te tomaste, por el cariño con esta comunidad, por tu sabiduría, por tus conocimientos tan importantes que nos van nos van a ser muy, muy útiles en este temporada. Muchas gracias, y pues ya saben que lo que pueda yo ayudar, con mucho gusto. Acá estamos. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias. Adiós. Cualquier mensaje que quieran llamar. Gracias. Bye. Noche, que descansen. Muchas gracias. Muchas gracias.